queridísimo Guillermo Arriaga, es un honor que estés aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Me da mucho gusto verte, saberte. Y hay algo que me intriga. ¿Por qué en todas tus novelas hay sangre? ¿Quieres saber la verdad? Sí, No tengo idea. pero te gusta, es que No, es un pero te común gusta, denominador. Fíjate que no tengo mucha idea de por qué las cosas se hacen. A veces los lectores y las lectoras creen que los escritores sabemos perfectamente por qué estamos escribiendo tal y tal cosa. Pero quiero decirte que el inconsciente entra a menudo en la creación artística o literaria, y el inconsciente es el que te dicta. Yo siempre quiero hacer cosas bien light y no puedo, no sé por qué. No, son densas. Sí. Pero densas que te han llevado a premios. Estaba leyendo no solo Alfaguara, premio ganador del premio de novela, tal cual por Salvar el Fuego en el 2020, sino también por El Salvaje, el premio Mazatlán, el Cannes, todos. Mira, te voy a decir una cosa, siempre los premios alegran, pero creo que lo que más alegra a un escritor es la respuesta de la gente. Quiero decirte que esta mi nueva novela, El Hombre, se agotó en 2 días de preventa. El tiraje de 15,000 ejemplares se agotó en los primeros 2 días de preventa. Qué gran noticia, Guillermo. Y ayer, antier en la presentación, el martes, llegaron 550 personas. Que tú sabes que para la presentación de un libro literario, pues no se dan este número de gente. Entonces estoy muy agradecido, muy contento con la respuesta de la gente a mi obra. ¿Por qué crees que tienes esa respuesta? A mí me parece muy importante saber cómo te ves. ¿Por qué crees que tienes esa respuesta? Mira, es un misterio para mí, la verdad. Igual que la sangre. Igual que la sangre. Me gustaría saber qué botones toca lo que yo escribo para que la gente se vincule con eso, porque no son libros construidos para una lectura fácil, son libros que retan al lector. Lo que sí me gusta es que una vez que entran al libro dicen que ya no se pueden salir, que quieren leer y leer y leer y leer y no parar. Me lo han dicho con El Hombre, me han dicho, es que una vez que arranco ya no me quiero salir del libro. No sé la verdad cuáles son los puntos que tocan. Yo creo que no presento blancos y negros, sino una gama de grises. El personaje de esta novela se llama Henry Lloyd. Es un verdadero desgraciado, pero Perverso. perverso. Sí. Sin embargo, la gente a su alrededor lo adora. Y crea unas lealtades que dicen, yo prefiero dar mi vida antes que la de él. Esclavos con los que él trabajó, porque la novela tiene que ver con esclavitud, dicen, yo por él doy la vida. Las mujeres que lo aman dicen, yo con él me quedo hasta el final, aunque me deje, yo me quedo con él hasta el final. Sus hijos lo adoran. Sus hijos dicen, este es el mejor padre que puede haber. Algunos de sus hijos van en unas campañas militares y ven la crueldad del padre y dicen, no puedo vincular ese padre amoroso que tuve con el hombre asesino este. Ahora, no es un asesino así nomás, es un asesino que quiere crear un imperio, y lo crea. Crea un imperio económico de tal forma que 6 generaciones después sus descendientes siguen siendo multimillonarios. Henry Lloyd es un tipo, una precisión narrativa que también habla del capitalismo estadounidense. Es un tipo western poético, pero también muy amarillento. ¿No? Como Mira, noticiario de la noche, tú. No tanto. Lo que yo creo es que el siglo XIX, que es cuando se construyeron países como México, Estados Unidos, fue un siglo muy barbárico. Nada más piensa que en la época de la independencia colgaron las cabezas de Hidalgo y de otros próceres en la Alhóndiga de Granaditas. Que Morelos desollaba vivos a los españoles y los dejaba amarrados en sillas vivos, desollados, para amedrentar a los que lo venían persiguiendo. Entonces, fue un siglo muy cruel, y esta novela retrata la crueldad de ese siglo y cómo el parto de estos dos países, México y Estados Unidos, fue un parto doloroso y muy sangriento.
Tengo en la línea telefónica, estoy impresionada de cómo suceden las cosas en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Hace cuánto hablas con Trueba, con José Luis Trueba Lara? Mira, José Luis fue muy generoso, fue el primer crítico que habló bien de mi obra hace unos 35 años. 35 años. Y hablan constantemente, pero no se conocen físicamente. Se iban a conocer hoy, en ¿Qué tal, Fernanda? Y la mentada Cente, la Cente, ¿no? Los maestros que tienen secuestrada la Ciudad de México, pues no pudo llegar. José Luis Trueba, pues no, ya no se conocieron hoy aquí. Pero no importa, yo conocí a Guillermo. Somos dos presencias fantasmales que nos encontramos o en YouTube, o en Zoom, o por teléfono. Vamos a separar un poco el teléfono de tu hermosa boca, maestro, y en un minuto, ¿qué le dirías, por favor, a Guillermo Arriaga de esta obra, de esta novela, Hombre, el hombre? Ah, fíjate que a mí, hombre, yo estoy a punto de acabar. Lo que pasa es que No se escucha bien, maestro. Maestro querido, no se escucha bien. Hagamos un último intento. Voltea tu teléfono y imagínate que el teléfono es un micrófono y ponlo a esa distancia y te escuchamos. Si no lo logramos, ni hablar se va a poder. O sea, imagínate nada más. Se cortó. ¿Qué pasará entre ustedes, Guillermo? Qué cosa tan rara. Fue un gran crítico de tu obra hace 35 años. Sí, fue el primero que y habló, fue el primero de los primeros que leyó El hombre. lo cual me hace sentir muy orgulloso que una persona un lector tan acucioso como él haya leído mi novela. ¿Qué te hace escribir momentos tan lacerantes? ¿Crees que aquella violencia de lo que estábamos platicando, el siglo XIX, hoy siglo XXI, ya superó al XIX? No, yo creo que la violencia del XIX y después del XX ha sido difícil de superar, va a ser difícil de superar. Aún con lo que vemos y estamos conectados hoy en día. Aún con lo que vemos. Definitivo, Guillermo, es una barbarie. Definitivo. No, la barbarie de los nazis, por ejemplo, 30 millones de muertos, es difícil de superar. Las matanzas, el exterminio de las tribus originarias en el norte de México es difícil de superar. Fue un genocidio terrible. Pol Pot. Pol Pot. Entonces hay genocidios que no creo que se puedan superar, la verdad. Creo que la civilización empieza un poco a permear más que esos momentos barbáricos y creo que lo duro que fueron esas masacres, lo que sucedió en Ruanda también, de los Hutus y los Tutsis, es difícil. Pero lo que pasa en Ucrania no es superable, es decir, lo que pasa cuando estamos nosotros tú y yo a las 11:39 platicando frente a un medio de comunicación, frente a ¿Qué tal, Fernanda? Están sucediendo 56 guerras. Terribles guerras, pero todavía te digo, no llegan al nivel de la cantidad de muertos del Camboya o Ruanda o Alemania. O Ruanda. No hemos llegado a esos extremos. Ni ha habido un genocidio como tal en este siglo de un pueblo completo, ¿no? Me quedé pensando en el feminicidio en México. No, eso es una cosa terrible. Lo que está sucediendo en México es terrible. ¿Qué ves en México? ¿A qué huele México, Guillermo Arriaga? Mira, México es un país de gente generosa. Lo digo yo porque ando por rancherías y ejidos y demás, y no hay ejidatario que no me diga no quiere un plato de frijoles, no quiere quedarse a dormir aquí. Siempre han sido muy generosos. Y estoy hablando de zonas que han sido muy duras. Entonces sí prevalece un espíritu de generosidad, pero creo que de alguna manera se fueron acotando las oportunidades para la población y les quedaron pocas vías para poder subsistir, y esas pocas vías, una de ellas es el narcotráfico, el crimen organizado. Entonces sí creo que es un problema de oportunidades, creo que hay mucha desesperación
Y creo que la gente mala, que siempre existe, tuvo una caja de resonancia. Uy, qué dato ese, ¿eh? ¿No? Qué bien. Fíjense cómo lo dice, tuvo una caja de resonancia. Antes no tenía esa caja No de tenían esa resonancia. caja. Y yo recuerdo, Guillermo Arriaga, que antes el propio narcotráfico, el crimen organizado, tenía códigos. ¿Hoy ya no existen esos códigos? No, no, se rompieron desde hace rato. Desde hace rato se rompieron los códigos, entraron otras visiones del cómo cooptar las regiones, una visión militar de no solamente vamos a controlar el narcotráfico, sino la migración, el derecho de piso, la trata de mujeres, etcétera, etcétera. El huachicol se ha ido expandiendo. Fíjense, de las cabezas que cortaban en la época del Güero Palma, no, hombre, eso ya parece que es kinder. Inspirados mucho en lo que encontraban en internet y veían en Asia. Hoy, ¿en qué se estarán inspirando, Guillermo? Pues mira, te digo, yo creo que hay un momento en que está la alienación de los seres humanos, que ven tan pocas oportunidades que empiezan a tener una creatividad perversa. Mi querido maestro José Luis Trueba Lara, no sabes lo que valoro tu esfuerzo. Primero, de salir de casa y aventarte el tramo para intentar llegar a conocer a Guillermo Arriaga, que los dos se conozcan por primera vez, después de hablar tanto, y que te topes con la gente que tiene secuestrada a la Ciudad de México. Ahorita les voy a decir los puntos donde está toda la gente, que es una locura. Y luego, maestro, el tema de la comunicación. Valoro enormemente que puedas saludar, aunque sea de rápido, a Guillermo Arriaga, a quien, ¿qué tal, Fernanda? ¿Me escuchas, maestro? Claro que sí te escucho y aparte estoy emocionadísimo de volverlo a saludar. Entonces, ¿qué decíamos del hombre, maestro? Yo te voy a decir una cosa, yo sí sé por qué le gusta a la gente. Imagínate tú, una novela con apaches, negros, algodón, violencia, guerras, un momento en el que surge Estados Unidos e inventamos México. Perdón, si eso no te agarra, estás muy mal del coco. Bueno, pues es un buen Son punto. seis narradores brutales y aparte es una novela, no se lo vayas a decir a Guillermo, absolutamente anómala en él. ¿Te parece que el ¿De viernes verdad? lo comentemos, mi querido maestro José Luis Trueba? Y por lo pronto, pues nada, que se manden un beso y un abrazo. Pues, ¿qué traen? Yo le mando muchos besos y muchos abrazos al maestro Trueba. Ay, qué adorado. Gracias, José Y Luis. yo le mando 100 y medio más. Gracias por estar aquí. Fíjate lo que dijo Trueba. El hombre trae todo lo que se necesita para atrapar a un lector. Trae, pues esto de los apaches, trae el tema de la violencia, pero trae el tema de todo lo que es el hombre. Mira, creo que hay periodos de la historia de México que no se han narrado lo suficiente. Una es la guerra con Texas y luego la guerra con Estados Unidos. ¿Tú sabes lo que ha haber sentido la gente de pronto amanecer y esto ya no es México, ahora es Estados Unidos y todos tus papeles no sirven para nada? Entonces yo quise ver desde el punto de vista ras de suelo qué sintió la gente que se quedó de ese lado y se amaneció con la noticia de esto ya no es México. Ha haber sido durísimo. Yo creo que es uno de los episodios más crueles en la historia de México. Un día yendo curiosamente a la Fórmula 1, no se me va a olvidar, íbamos por Austin hacia la Fórmula y mi mamá de repente dice, sí se dan cuenta que todo esto era de nosotros, ¿verdad? Dije, wow, qué pedazo de territorio nos pasaron a quitar o entregamos. El equivalente al tamaño de Argentina, 2.700.000 kilómetros cuadrados. México ¿Cuánta tiene gente en 1 ese millón. tiempo? No sé, no tengo la cifra No hay exacta. censo, ¿verdad? No hay censo porque eran territorios que el gobierno central mexicano no le importaba, realmente no le importaba. Pues se lo querían dar al famoso Scott. No le importaba. Lo que sí te puedo decir es que
Cuando filmé con Tommy Lee Jones en su rancho, Los Tres Entierros de Melquiades Estrada. Que nos acordamos, qué gran película, qué gran película. Dice Memo, la única, dice Guillermo Arriaga, que hice cameo. La única que hice cameo. Pero bueno, el encargado del rancho de Tommy Lee llevaba 5 generaciones naciendo en Texas, donde los quedaron y seguían sintiéndose mexicanos y no querían hablar inglés. Se negaban a hablar inglés. Si tú quieres, yo soy mexicano. 5 generaciones 5 nacidos generaciones. ya en Texas. Igual me pasó en Nuevo México. Varias generaciones nacían en Nuevo México Por- y decían, somos mexicanos. ¿Por qué hay este rechazo a lo gringo? No es un rechazo a lo gringo, es más bien asumir que eres mexicano. No es que rechacen ser americanos. Es es que- no, yo en mi generación no te cedo el terreno. No, es que yo soy mexicano, a mí no me quitaron mi identidad. El que me hayan quitado el territorio no me quitó mi identidad. Es Entonces, más no es, profundo. no es un rechazo a lo gringo. Porque es muy chistoso, porque algunos días le dije, ¿ya han ido a México? Me dice, no, nos da miedo. Pero son mexicanos. Pero son mexicanos, pero les da miedo venir a México. Pero es muy fuerte ver todo lo que sucedió del otro lado. Y eso lo quise contar. Quise también contar algo que muy pocos han contado, que es la guerra entre mexicanos y apaches. Eso sí fue una masacre terrorífica. Espantosa. Terrorífica porque se dejaban desangrar, se desollaban. ¿Tú te imaginas con un cuchillito ahí que te vayan quitando la piel? O sea, no, era una cosa verdaderamente brutal. ¿Quién eran peores, los apaches? No, los apaches decían que los mexicanos éramos peores. ¿Sí? Sí. Jerónimo lo dijo. Jerónimo se entrega a los americanos. Él hablaba español. Álvaro Enrique en su novela Ahora me rindo y eso es todo, cuenta cómo se entregó a los americanos. Y yo después leí la biografía, la autobiografía de Jerónimo y decía, es que los mexicanos son traidores, siempre traicionan, los gringos no. Bueno, acuérdense nada más de los encontrones de tlaxcaltecas con las otras especies a la redonda, eran unas masacres terroríficas. Entonces, pues no se ha contado la historia de los apaches en México, tampoco hemos contado la historia de los negros en México. ¿Que existen los hombres de ébano, los que están en la Huasteca? No, hay un lugar en Coahuila que yo conocí de adolescente que se llama Nacimiento de los Negros, que deberías investigarlo. Un grupo de esclavos americanos huyó de Estados Unidos cuando se declara la abolición de la esclavitud en México y fundaron una población que se llama Nacimiento de los Negros muy cerca de No Musquis. están en Istmo de Tehuantepec. No, estos son esclavos negros. Los del Istmo de Tehuantepec son esclavos que trajeron a la Nueva España. Los Estos- hombres de ébano, que así les Sí. llaman. Pero estos son esclavos americanos que huyeron de Estados Unidos para fundar una población en México. Está al lado del nacimiento de los indios, de los Kikapú. No sé si lo conozcas. Entonces, desde que tengo 16 años, me interesó saber qué hubo de los esclavos en México, por qué, y eso es algo que trata la novela. ¿Será que estas novelas, lo que voy viendo en ti, Guillermo Arriaga, socio querido, es que cada libro que veo tuyo, que leo, que disfruto, está más difícil de producir? O sea, yo me imagino el salvar el fuego, me imagino el salvaje, pues producciones muy complejas, si fueran cine. Pero el hombre, Y déjame decirte algo. pues cada esta- vez es más difícil de producir esta tu historia novela. Se me ocurrió, y lo sé, la razón por la que se me ocurrió, hace 44 años, a los 23 años. Terminando de leer Absalón de Faulkner, que lo terminé a los 23 años, dije que me gustaría, todas estas historias que he ido recogiendo a lo largo de la vida, las quiero contar. De hecho, primero quise hacer una película. Empecé a escribir la Con película. Faulkner, o sea, inspirado en Faulkner. Inspirado que en Faulkner y todo esto que he vivido en Coahuila. El lugar donde voy a Coahuila, los ranchos en los que voy a Coahuila, fueron antes enclaves apaches, de los lipanes. Los apaches no son una sola tribu, son varios ¿Nómadas? grupos. No eran nómadas, no eran tan nómadas estos. Estos vivían ahí, todavía puedes encontrar puntas de flecha, puntas de lanza, algunos especie de molcajetes.
Y pues me interesó desde que voy a Coahuila a los 12 años, me empezó a interesar el mundo de los lipanes, de los apaches lipanes, que fueron prácticamente exterminados. Queda un pequeño grupo ahí en Monclova de apaches lipanes. Me parece que aquí habría que proponer algunos temas contigo. Hablar de los negros mascogos, hablar de los apaches, porque si entendemos esa parte de México, estamos entendiendo gran parte del corazón de México y del salvajismo que existe y que lo traemos en la sangre. No, y también la novela recorre 200 años, llega hasta el 2024 y habla de los migrantes y el uso político de los migrantes. Tú sabes que hay en el capitalismo, hay dos versiones. Una necesita la migración, necesita la mano de obra barata. Entonces, dentro de Estados Unidos hay grupos políticos muy poderosos, económicos, que no les importa la humanidad de los migrantes, les importa que el trabajo de los migrantes, y que saben que si se expulsan a todos los migrantes van a causar una debacle económica. Y está el otro grupo que dice, bueno, tenemos desempleados a la clase blanca baja americana. Make America Great Again. Exacto, entonces hay estas visiones encontradas y bueno, eso es algo de lo que trata también. La novela trata muchos temas, trata sobre amores muy, muy feroces, sobre lealtades, Creo que a la gente le va a gustar asomarse a esa historia. Gracias por estar aquí. ¿Con qué te quedas en 20 segundos para que todos puedan leer El hombre, editorial Alfaguara, de Guillermo Arriaga? Bueno, yo me quedo siempre con el cariño y la amistad que nos tenemos tú y yo desde hace muchos años, con la llamada del maestro Trueba y con el deseo de que me sentiré muy, 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 muy honrado si me leen. La verdad, a mí me honra mucho que alguien se tome la molestia de ir a comprar un libro mío y leerlo, me honra. Gracias por estar aquí.